Buenas tardes, queridos hermanos. ¿Cómo les va? Dios les bendiga. Démosle gracias al Señor por otro día más de vida agregado a nuestras vidas. Hoy yo voy a tocar un tema que es muy importante para nuestras vidas. Es referente a los endemoniados, porque todos, absolutamente todos, tenemos demonios que nos llevan a pecar. Por eso tenemos que comprender estos pasajes que relatan los apóstoles, para que podamos entender el grado de gravedad que existe en esto. Hoy yo voy a hablar en el libro de San Marcos, en el capítulo 1, el endemoniado de Capernaum, de los versículos 21 al 28, que dice lo siguiente. Leamos y prestemos atención, hermanos. Fueron a Capernaum, y cuando llegó el sábado, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Y admiraban su enseñanza, porque les enseñaba con plena autoridad y no como los escribas. Estaba en la sinagoga un hombre con un espíritu impuro que se puso a gritar. Perdón, hermanos. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu impuro lo sacudió con violencia y clamando a gran voz salió de él. Y todos se maravillaron de tal manera que preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? ¿Una nueva doctrina con autoridad y aún ordena a los espíritus inmundos y le obedecen? Y bien pronto su fama se extendió por toda esa región de Galilea. Queridos hermanos, acá empieza diciendo claramente, porque hoy en día se pone en tela de juicio qué día nosotros nos tenemos que congregar, si los días sábados o los días domingos. Y fíjese que nuestro maestro se congregaba e iba a la sinagoga los sábados porque era el día que había instituido el Señor. Y si usted lee el versículo 21 de San Marcos 1, fíjese lo que dice. Fueron a Capernaum y cuando llegó el sábado, Jesús entró en la sinagoga y empezó a enseñar. Queridos hermanos, acá está claro cuál es el día que nosotros nos tenemos que reunir. Si Jesús, nuestro Salvador y Dios, respetaba el sábado, nosotros tenemos que respetar el sábado. Porque Dios en el principio de la creación, cuando terminó toda la obra, descansó. ¿Y cuál fue ese día que descansó? El sábado. Por eso Jesús iba a la sinagoga los sábados, porque él respetaba la ley y respetaba lo que Dios había impuesto. Sigamos más adelante, en el versículo 22. La gente se admiraba de lo que le enseñaba, porque les enseñaba con autoridad, no como los escribas. Los escribas enseñaban que nada más que había que cumplir la ley, que cumpliendo la ley uno era salvo y que haciendo todas esas cosas uno se salvaba. Pero la ley no salvaba. Cristo salva, no la ley. Porque la ley está escrita para que los hombres la respeten y anden en un camino de Dios. Por eso Cristo vino a este mundo a dar la vida por nosotros, porque Él es el Salvador, porque Él es el camino, la verdad y la vida, no la ley. Jesús no vino a abolir la ley, Él vino a hacer cumplirla. Por eso Él respetaba el sábado y se congregaba los sábados, como en el principio, cuando Dios creó el mundo. El versículo 23
En la sinagoga había un hombre que tenía un espíritu inmundo y le empezó a gritar, ¡Eh! ¿Qué tenés con nosotros? Jesús, ¿venís a molestarnos antes de tiempo? Yo sé quién sos. Sos el santo Hijo de Dios. Fíjese lo que declara este espíritu inmundo delante de toda la congregación. Así y todo, no lo querían a nuestro maestro. No lo querían. ¿Y él qué hizo? Con toda su autoridad y con todo su amor le dijo, cállate, sal de él, para que ese espíritu no siga atormentando a esa persona que estaba bajo los influjos del mal. Y al instante el espíritu lo dejó. Queridos hermanos, si no buscamos al Rey de Reyes y Señor de Señores, si no nos anhelamos de todo nuestro corazón, ¿cómo pretendemos ser salvos? Fíjese que hasta el espíritu inmundo lo reconoció a Jesús. Y nosotros, hay muchos cristianos que no lo reconocen. No lo reconocen. La gente que se congrega los domingos no lo reconoce a Jesucristo como su Señor. Porque no respeta el cuarto mandamiento de la ley de Dios. ¿Qué es? 6 días Dios utilizó para crear el mundo. Al 7º día descansó. El sábado. Y hoy en día, la mayoría de las iglesias se congregan los domingos. Muchas iglesias, porque el domingo fue el día que el Señor resucitó. No. No tiene nada que ver que Jesús haya resucitado de los muertos, haya resurgido de los muertos, con la ley de Dios. Porque acá no está hablando después que Cristo se murió, está hablando de antes de Cristo, cuando Dios instituyó el sábado. Porque Cristo mismo vino acá a este mundo a hacer cumplir la ley, no a decirle a la gente, mire, está bien, ustedes están cansados de trabajar toda la semana, bueno, congréguense en los domingos para descansar. Jesús no vino a hacer eso. Fíjese el ejemplo que dio en el versículo 21. Sigue diciendo, queridos hermanos. Y el espíritu impuro lo sacudió con violencia y clamando a gran voz salió de él. Quiere decir que el espíritu se fue. Clamó a gran voz. Se quejó, pero salió de él. ¿Por qué salió de él? Porque la máxima autoridad era Jesucristo. Y Jesucristo también, en cierta manera, los creó a ellos, a los ángeles, que acompañaron al enemigo también. Porque Satanás, cuando fue echado del cielo, arrastró un montón de ángeles que había en ese cielo, que lo conocían a Jesucristo. Por eso el demonio le dice, vos quién, ya sabemos que yo te conozco, vos sos el Cristo, ¿por qué no venís a molestar ahora? ¿Por qué no nos dejás tranquilos? Para que nosotros hagamos y destruyamos y hagamos la maldad que nuestro papi, el diablo, quiere. Y sigue diciendo, la gente se maravilló, por supuesto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta forma de predicar que él da una orden y hasta los espíritus le obedecen? Pero no quisieron entender. Se envanecieron sus razonamientos y Dios los entregó a su propia decisión.
a su libre albedrío, que elijan lo que ellos quieren. Y su fama se extendió por la región de toda Galilea. Ahora yo voy a pasar a otro relato que está en San Marcos 5. En el capítulo 5, pasemos a San Marcos, el capítulo 5. De los versículos 1 al 13, que es el endemoniado Gadareno. Preste mucha atención, hermano, a lo que yo voy a leer. Llegaron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Cuando Jesús salió de la barca, enseguida vino a su encuentro desde los sepulcros un hombre con un espíritu impuro, que habitaba en los sepulcros y nadie lo podía sujetar ni aun con cadenas. Muchas veces lo habían atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos. Nadie lo podía dominar. Y siempre, día y noche, andaba dando voces por los montes y los sepulcros, hiriéndose con las piedras. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió, se postró ante él y gritó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús decía: sal de este hombre, espíritu impuro. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Respondió: me llamo Legión porque somos muchos. Y le rogó con insistencia que no lo enviase fuera de esa región. Allí cerca del monte estaba paciendo una gran piara de cerdos, es decir, una manada. Y los demonios le rogaron: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y Jesús les permitió, y esos espíritus salieron y entraron en los cerdos, que eran como 2000, y la piara se lanzó al mar desde un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Queridos hermanos, la máxima autoridad, nuestro Señor Jesucristo, fíjense en lo que pasa en este relato. Apenas él entra en la región de los Gadarenos, un espíritu inmundo ya lo acosa. ¿Qué vienes a hacer acá? ¿Atormentarnos? Porque él decía después en el relato más adelante que eran muchos. ¿Qué vienes a atormentarnos? Te pido en el nombre de Dios que no nos atormente. ¿Por qué en el nombre de Dios? Porque ellos también conocían al Padre Celestial. Estuvieron con el Padre Celestial en el cielo. Lo que pasa es que fueron arrastrados por el enemigo cuando el enemigo se envaneció y fue echado a la tierra. Fíjese que no lo podían sujetar con nada. No lo podían sujetar con nada. Ni con grillo, ni con cadena. Y él se lastimaba contra las piedras. Eso es lo que hace el enemigo en nuestras vidas. Destruye nuestro propio cuerpo. Destruye todo lo que somos. Pero no hace falta tener un espíritu inmundo, Lo puede destruir a través de un espíritu que fuma, que toma, que se droga, un espíritu que asesina, un espíritu que roba, un espíritu que da falso testimonio. ¿Y cuántos pecados más? Queridos hermanos, tenemos que prestar atención en todo esto nosotros, Porque el Maestro vino a nuestras vidas para liberarnos de todos esos demonios o espíritus que moran en nuestra vida. ¿Y cómo nosotros podemos sacar esos espíritus de nuestra vida? ¿Sabe con quién? Con Jesús, autor y consumador de nuestra salvación. El único que puede liberarnos. El único. Impresionante. Fíjese que Jesús le dice: bueno, sal de él. Sal de él. Mire con qué autoridad Jesús ordenaba aún a sus enemigos de que salieran de él. Y se iban.
había una manada de cerdos ahí. Dice, Señor, si nos das permiso nos vamos a la manada de cerdos. Porque no, nosotros queremos encontrar un cuerpo donde morar. Queremos ir a la manada de cerdos. Nos permiten, le pidieron permiso al Señor. Y él les dijo, bueno, entren en la manada de cerdos. Porque Jesús ya sabía lo que iba a pasar con la manada de cerdos. Se iban a despeñar, a caer por el despeñadero, iban a ir al agua y se iban a ahogar. Eso es lo que Jesús ya lo sabía. Por eso, queridos hermanos, el único que puede salvar nuestras vidas, el único que puede darnos vida y dárnoslo en abundancia, es nuestro Señor Jesucristo. Otro no hay. Fíjese en las dos historias la autoridad de Jesús. Y esa es la autoridad que Dios nos da a nosotros una vez que comprendemos que nuestro Señor Jesucristo es el Señor de nuestra vida. Es esa autoridad que Dios nos da para ayudar a los demás. Porque Jesús dijo, ustedes harán cosas mayores de las que yo hice. Porque yo ahora me voy al Padre. Entonces, ¿qué pasa? Ya no está más Jesús para hacer este tipo de cosas, pero estamos nosotros, sus hijos, que seguimos sus pasos, los pasos de nuestro Padre Celestial, para que podamos hacer las obras de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos llevó al maravilloso y esplendoroso mundo de su luz admirable. Queridos hermanos, no hay otra forma de poder conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores si uno no tiene una relación. Porque no basta con decir, yo creo en Dios, tengo vida eterna. Pero ¿usted está seguro que tiene vida eterna, hermano? Porque no es aceptar al Señor. Hay que estudiar la palabra, hay que ayunar, hay que orar. Principalmente a la madrugada, con las primeras horas del día, en donde Jesús iba al monte y oraba. Entonces encontraba el refrigerio del Padre para poder, durante el día, enfrentar las cosas malas y las cosas buenas. Queridos hermanos, nosotros tenemos que prestar atención a estas dos historias, porque estas dos historias nos dicen que Jesús es Dios, que Jesús es nuestro sanador, que sin Él no podemos ir a ningún lado. ¿A dónde iremos? Como le dijo el apóstol Pedro al mismo Jesús, ¿a dónde iremos si tú tienes palabras de vida eterna? ¿Quiere liberarse de todos los espíritus inmundos? ¿Quiere sacárselos de encima? Jesús lo está esperando porque lo ama y Él quiere que usted se salve. Así todo como usted es ahora, en el estado que está, no importa, Jesús no se fija en el estado que usted está. Él quiere salvarlo. Pero para esa salvación, además de aceptarlo en su corazón, usted tiene que tener una relación. Porque ¿sabe lo que pasa? Usted corre el riesgo de que cuando se vaya a dormir de acá y vaya a golpear la puerta de los cielos, cuando en el día de la resurrección Jesús le diga, no te conozco, ¿quién sos vos? Por eso Jesús dijo, escudriñen las Santas Escrituras, porque ellas hablan de mí. Acá está la vida eterna. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿De qué manera usted puede conocer la verdad? Estudiando, escudriñando.
hablando con nuestro Padre en oración, buscándolo de todo corazón. Mire, hermano, si usted no, perdón, ando con un poquito de garraspera en mi garganta, si usted no pone un poquito de atención de su parte, yo conozco cristianos que no leen la palabra. Conozco cristianos que dicen, sí, el diablo existe, pero yo no le doy bolilla. No. Mire que el diablo destruye vidas, destruye familias, destruye pueblos, destruye naciones. Pongámonos la pila. Porque el enemigo el diablo, es letal. Y existe. No lo tenga en poco. Pídale al Señor en oración que le dé el poder de derrotar a la muerte. Porque toda alma que pecare, esa morirá. ¿A qué nos lleva el enemigo adentro nuestro? A pecar. Pecado tras pecado, pecado tras pecado nos lleva a la muerte espiritual. ¿Y cómo nosotros nos podemos salvar de la muerte espiritual? Con Cristo. Pero tenemos que conocerlo, tenemos que saber lo que Él quiere de nosotros. Tenemos que poder encontrar el verdadero camino para conocer la verdad y entonces ser liberados de las trampas que hay en nuestra alma que el enemigo ha puesto en nuestro camino. Y confesar nuestros pecados para que seamos sanados y restaurados, para que podamos empezar a tener una vida en comunión con nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, me voy a tomar un minuto para las personas que no conocen a Dios, que puedan estar mirando este video. Jesús está al lado de ustedes, está esperando que usted le entregue su corazón. No se pierda la oportunidad, porque cuando usted se va a dormir, se termina la gracia y la misericordia, porque los muertos nada saben, pasan al olvido, y cuando usted sea despertado el día que Jesús venga, usted durmió con el enemigo, va a ir donde el enemigo va, al infierno. Si usted fue a dormir con Cristo, se va a sentar con Cristo en los lugares celestiales, es decir, en el cielo. Dios le bendiga. Buenas tardes, oramos. Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia, por todas las cosas que nos das todos los días. Enséñanos el verdadero camino, la verdad y la vida para que podamos ser liberados y para que podamos estar contigo siempre. Gracias, gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.